Muchas gracias, presidenta. Muy buenos días, señorías. Deseo comenzar dando la bienvenida al profesor Tamames a esta que fue su casa en la segunda sesión de esta moción de censura. Señorías, esta Cámara ha vivido con esta 4 mociones de censura en los últimos 6 años, más que en todos los años anteriores de la democracia. Un mecanismo excepcional para revertir el rumbo de una nación que se ha convertido en una suerte de herramienta para la promoción personal o la fabricación de relatos adulterados. Y no estamos de acuerdo. El Partido Popular acude a este debate reiterando la que ha sido su posición en esta Cámara. Somos un partido sin ataduras, sin compromisos ajenos a nuestro ideario. Un partido con criterios propios que solo se guía por el interés general de los ciudadanos. En consonancia con este principio, combatimos las políticas de un gobierno dividido, presidido por alguien sin autoridad para destituir y formados por ministros sin dignidad para dimitir. En la medida en que este Ejecutivo es abiertamente hostil a la mayoría moderada de los españoles, tiene en nosotros su más firme adversario. No nos guía ningún apriorismo, sino que lo que hemos hecho a la hora de afrontar esta moción de censura ha sido preguntarnos ¿qué esperan de nosotros esa mayoría moderada del pueblo español que desea un cambio? ¿Quiere que se le brinde a este Gobierno agónico un alivio momentáneo? ¿O, por el contrario, quieren una alternativa moderada a este Gobierno? Porque si se trata de relatar el largo rosario de agresiones al sentido común y la sensatez que este Gobierno perpetra, debo recordar que el Partido Popular lo hace todos los días, dentro y fuera de esta Cámara. En este caso, la moción ha sido simplemente ociosa. Si se trata de un acto de propaganda electoral de un partido concreto, tampoco es este ni el lugar, ni el momento, ni la forma. En ninguna de las dos hipótesis cabe el respaldo del Partido Popular. Seguimos nuestro propio camino, el más amplio, el que mejor puede agrupar a los españoles que desean acabar con esta pesadilla y pasar de un gobierno que resiste a otro que gobierna. Estamos ante un inexplicable regalo al Gobierno, porque con la previsible derrota de la moción podrá exhibir una unidad que no tiene. En realidad hay una moción de censura permanente, habitual, yo diría que cotidiana, que es la que los propios ministros del Gobierno se lanzan entre sí. España contempla atónita todos los días censuras de unos ministros a otros, que van mucho más allá de lo gestual, más allá de la tregua que se han dado en estas 48 horas. Y este mismo año habrá otra moción de censura que no será votada en esta Cámara, sino por todos los españoles y será en las urnas. Por eso, lo que hoy ocurre aquí es extemporáneo e inútil. Por eso, el Partido Popular seguirá su propio camino. Lo cual no es óbice para mostrar nuestro respeto por la persona del candidato propuesto. Profesor Tamames, representó usted una España en la que nosotros también creemos. La España de la reconciliación, la España de la transición, la España en la que existía una izquierda alejada del independentismo y opuesta a las terminales políticas del terrorismo. La España de un partido comunista que participó en el consenso constitucional. Esa España de la que usted formó parte nos inspira en esta encrucijada política española. Una encrucijada que reclama opciones consistentes, con líderes consistentes y con proyectos consistentes. Y este es nuestro camino. El Partido Popular reúne estos requisitos y por eso discrepa del cuándo, del cómo y del quién tras esta moción de censura. Señorías, la moción de censura, regulada en el artículo 113 de la Constitución, como se ha recordado en reiteradas ocasiones a lo largo de todo este debate, tiene como objetivo el conformar una mayoría parlamentaria alternativa a la que invistió al presidente del Gobierno. Promueve cambios cuando los votos suman. Y es imposible que esta moción de censura prospere. ¿Y por qué? Porque depende de los votos de Podemos, de Esquerra y de Bildu. Votos con los que nunca se podría construir un proyecto sólido, estable y homologable con otras democracias europeas. Y lo sabemos. Y mucho menos sirve para poner las bases del futuro de esta nación de españoles libres e iguales que es España.
Cuidar la democracia y las instituciones implica utilizar las figuras parlamentarias para lo que fueron creados. Y no era necesario llegar hasta este punto. Podemos encontrar algunos elementos coincidentes en el relato de la realidad que ha hecho el señor Tamames, pero no es ni nuestro relato, ni nuestro candidato, ni es nuestro proyecto. Por respeto a su persona, a su figura y a su legado, con nuestra abstención le agradecemos su esfuerzo por venir a la que fue su casa, que ayudó a abrir al pueblo durante la transición, pero no podemos ir más allá. España está esperando una alternativa, pero no es usted, señor Tamames. A lo que sí nos comprometemos es hacerla posible en cuanto haya oportunidad en las urnas. Nos comprometemos a que España no se resigne. No vamos a votar a favor de esta moción por respeto a los españoles. Y no vamos a votar en contra de esta moción por respeto a usted, señor Tamames. Esto es el Parlamento, la sede de la soberanía nacional. Aquí no hay lugar para la política frívola, a la que estamos embriagados desde las últimas legislaturas. Y mucho menos con un candidato cuyo programa de gobierno no se identifica con el programa del partido que le propone, que comparece con el objetivo de convocar unas elecciones, aunque no lo ha dicho, que necesariamente serán en unos meses y cuyas posiciones ideológicas apenas concuerdan con las de quienes firmaron la moción. ¿Qué programa se aplicaría? ¿El del candidato o el del partido? Estas dudas son compartidas también por un amplísimo conjunto de la ciudadanía española, especialmente por los propios votantes de Vox. ¿Cuál es el modelo territorial? ¿Y el de las políticas sociales? ¿Y la estrategia demográfica? Una moción de censura no es una lección magistral en una universidad ni una intervención en un plató de televisión, aunque en el pasado hubiera quien lo pretendiera. Ahí pudimos vivir aquella moción de censura de Pablo Iglesias. Por cierto, a quien le ha salido una alumna aventajada, como Yolanda Díaz, que ayer fue proclamada la marca blanca de Pedro Sánchez a frente de Podemos. Hoy no estamos ante una censura a Sánchez, sino ante el regalo de una victoria parlamentaria a Sánchez, cuando su derrota social es imparable. Le han regalado una cortina de humo, lo que más le gusta a Sánchez, para tapar unos días sus escándalos. Y eso que nunca un presidente del Gobierno de España mereció tanto ser censurado. Pero su censura llegará pronto en las urnas, porque se ha ganado el reproche de la sociedad desde que pactó con quien dijo que nunca lo haría y configuró una mayoría con quien había garantizado que nunca buscaría sus votos. El engaño permanente a los españoles no puede ser la guía de conducta, y eso es lo que ha hecho el señor Sánchez desde que irrumpió en la política nacional en el año 2014. Pero para pasar página al sanchismo es necesario reiterar que en democracia no se pueden confundir los deseos con las realidades, y la ansiedad no debe nunca sustituir el trabajo parlamentario perseverante. Son las urnas las que dirán no a Sánchez y a todo lo que el sanchismo supone. La pregunta que ya se hacen los miembros de su grupo, señor Sánchez, no es cuántas instituciones perderán en mayo o cuántos diputados serán en diciembre, sino qué quedará del Partido Socialista después del sanchismo. Eso es lo que tienen en las cabezas, eso es lo que les preocupa y de eso es de lo que se debate ya dentro del Partido Socialista. Usted se merece la censura, porque no se puede llegar al Gobierno como el adalid contra la corrupción en una injusta moción contra un presidente honesto como Mariano Rajoy y terminar enfangado en casos como el de Tito Berni, con dos presidentes de su partido condenados por los ERES o investigados por chivatazos. Y todavía es incapaz de pedir perdón, cuando la corrupción ha llegado al seno del Grupo Parlamentario Socialista, lo que han hecho ha sido taparla. Por cierto, ayer estuvo merodeando... Silencio, por favor. Al que llaman el mediador. Según hemos visto en los medios, ¿se reunió con alguien? ¿Es verdad lo que dijo? ¿Que se paseaba por esta Cámara con grandes sumas de dinero? Señorías, ¿no creen ustedes los que ayer hablaban de dignificar las instituciones que es hora de que se lleve a cabo
una comisión de investigación dentro de esta Cámara para conocer qué es lo que ha ocurrido en el seno del Grupo Parlamentario Socialista? ¿No es el momento? Las últimas semanas son un síntoma inequívoco de que usted está llegando al final de su lamentable aventura. Hasta nos han llegado a presentar como éxito que se haya producido un acuerdo dentro del Consejo de Ministros. ¿Qué hace usted ante una situación que le convierte en semipresidente? Nada, porque ha elegido ser rehén de sus socios y aliados, a los que tiene que implorar. Su extrema debilidad se traduce en la debilidad del Estado frente a sus enemigos. Y el Estado, señor Sánchez, no es suyo, no le pertenece, no es algo que usted pueda trocear para entregarlo a quienes quieren destruirlo. A cambio de una ilusoria estabilidad, usted ha aceptado debilitar al Estado. Lo ha desprotegido con la derogación del delito de sedición. Lo ha desprotegido favoreciendo a los corruptos. Lo ha desprotegido permitiendo que sus socios saboteen abiertamente cuestiones básicas de nuestras políticas, como es la política exterior y de defensa. Lo ha desprotegido con políticas económicas que atienden más a sus equilibrios internos que a los intereses de España. Lo ha desprotegido con la ley del solo sí es sí, que ha dejado a centenares de agresores en las calles por no llevar la contraria a sus socios. No tiene usted derecho a hacer esto con nuestro Estado. Tanto se ha mimetizado con sus aliados que a usted también le encaja la amenaza de los independentistas y lo volveríamos a hacer. Ellos volverían a desafiar a la democracia española a pesar de sus cuantiosas cesiones. Y usted volvería a repetir sus coaliciones y sus alianzas si las urnas se lo permitieran. Todos los ministros que asombran a la sociedad española con sus despropósitos volverían a ser ministros. Independentistas y secuaces políticos del terrorismo volverían a ser sus aliados preferentes. Le exigirían más y más por su rescate y usted se lo daría. Seguiría siendo un presidente intervenido, pero los españoles se lo vamos a impedir en las urnas. En no pocas ocasiones, señor Sánchez, usted se ha lamentado de que no ha tenido suerte con el tiempo que le ha tocado presidir, que el COVID o la guerra de Ucrania han malogrado su prometedora presidencia, que no ha tenido usted viento a favor. Ya sabe, señor Sánchez, que no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va. Y esa precisamente ha sido una de las grandes carencias de su presidencia. La falta de criterio basado en el interés general de los españoles y no en su conveniencia personal. Por eso ha confundido la coalición que Rubalcaba bautizó con Frankenstein como un fin en sí mismo. La palabra de un histórico de su partido lo que dice es que se ha mezclado con el terror, la secesión y el populismo radical y que no ha dudado incluso en apuntarse a deslegitimar lo que sus socios llaman el régimen del 78, en un despropósito sin precedentes, porque los socialistas han sido uno de los dos pilares sobre los que se sostiene este éxito colectivo. No solo han asumido esa enmienda a la totalidad a 4 décadas de vida en democracia, además han añadido un sinfín de escaramuzas, peleas, batallas y desautorizaciones en el seno de un gobierno que solo comparte la voluntad de mantener sus prebendas y privilegios ministeriales. El resto les ha dividido y enfrentado en uno de los ejecutivos más caóticos, cainitas e inestables de la Unión Europea. Porque gobiernos de coalición en Europa han existido a decenas, pero como el suyo le garantizo que ninguno. Y por esa razón, lo que demandan los españoles es que con urgencia llegue un gobierno sólido, unido y con un programa claro. Todo lo que usted no está en disposición de ofrecer, y sí, el presidente de mi partido, Alberto Núñez Feijóo. Ha sido usted quien durante la pandemia, en lugar de respetar los derechos constitucionales, optó por vulnerarlos. En lugar de unir a la nación, prefirió dividirnos. En lugar de apoyar a las autonomías, optó por esconderse tras ellas al mismo tiempo que las maniataba. Eso sí, lo llamó cogobernanza. Y una vez pasada la pandemia, no ha hecho nada
absolutamente nada por fortalecer nuestro sistema sanitario. Igual de equivocada ha sido su política económica. Primero sus improvisaciones y luego sus errores provocaron que España sufriera la mayor caída de rentas de la OCDE durante los peores meses del COVID, un 11,3%. Somos, señorías, el único país europeo que no ha recuperado los niveles de antes de la pandemia. Y dice el señor Sánchez que lideramos el crecimiento. ¿Cómo vamos a ser competitivos si somos el país de la OCDE que más ha incrementado la presión fiscal y a día de hoy continúa haciéndolo sin límites? Autónomos, empresarios y trabajadores soportan una mayor carga impositiva y, mientras, sus sueldos han perdido capacidad adquisitiva. Estos han caído al nivel de 1996, es decir, al siglo pasado. Las familias soportan desde hace meses subidas mensuales del IPC, de los alimentos. Han alcanzado más de un 15% de subidas. Y ustedes hacen oídos sordos a las propuestas del Partido Popular. Eso sí, los ministros afirman que su cesta de la compra es más barata. El día a día es una carrera de obstáculos con una administración a la que han conducido a la parálisis con una seguridad social absolutamente colapsada. Porque al final su mal gobierno termina en una mala administración. Las citas de la seguridad social se venden y los van a llamar jóvenes emprendedores, el cobro de una pensión de viudedad se vuelve imposible, el reconocimiento de una prestación de dependencia se retrasa sine die y el ingreso mínimo vital no se tramita para cientos de miles de familias. El escudo social, ese que nos garantizó a todos los españoles durante la pandemia, se cae a pedazos por la pésima gestión administrativa y no ha dejado de crecer la desigualdad. Es decir, el número de españoles en riesgo de pobreza. Esa apoteosis de la mala gestión es lo que ha sucedido con los fondos europeos. Nunca Europa ha sido tan generosa con nosotros y su respuesta ha sido una caótica organización de un dinero que no llega ni a las familias ni a los empresarios. Y cuando proyectos estrella como los PERTEs del vehículo eléctrico conectado colapsa por la incapacidad de gestión de su responsable, lo que hacen es ponerle al frente de otro de los grandes éxitos de su gobierno, los trenes que no caben por los túneles. A este fenómeno solo le queda ya por coordinar el resto de los proyectos estrellas de su mandato, es decir, el AVE a Extremadura, que nunca llega, las cercanías a Madrid y Barcelona, que siempre están averiadas, o las inexistentes infraestructuras hidráulicas. Eso sí, al mismo tiempo, en lugar de dar confianza a inversores y empresarios que crean empleo, lo que hacen ustedes es insultarles, amenazarles y debilitar la seguridad jurídica. Miren, a los empresarios se les ha llamado capitalistas despiadados e indecentes, a los agricultores esclavistas, a los jueces fachas y a los hombres españoles violadores. Nunca un gobierno había atacado con esta hazaña a la sociedad civil, a la gente corriente, señor Sánchez. Eso sí, a sus amigos los han puesto al frente de Correos e Indra, que están socavando el valor y el prestigio de estas compañías. A todos estos, ni tocarlos. Esa es su idea del buen gobierno. Señor Sánchez, jamás las instituciones han sufrido tanta degradación. No le ha quedado ni una sola institución por asaltar, politizar o manipular. Empezando por este Congreso, al que ha maniatado y despreciado porque le resultaba incómodo y también porque otros le han dejado. Las chapuzas legislativas se han convertido en moneda corriente, el decreto la fórmula habitual y el procedimiento de urgencia en el atajo para evitar el debate en profundidad. Es decir, usted ha conseguido máximos poderes con mínimos controles, la mayor degradación institucional que puede ocurrir en una democracia. Lo ha hecho también con la Fiscalía, con esa ya famosa frase de ¿pero de quién depende? Pues eso, señor Sánchez. Lo hizo con el CNI, cesando a su responsable por el delito de defender al Estado. ¿Cómo se le pudo ocurrir? Y así ha sucedido con todos los organismos de regulación, desde la CNMV a la CNMC. Lo ha hecho con Radio Televisión Española, un chiringuito de productoras socialistas. Ha maniatado al Consejo General del Poder Judicial después de tratar de asaltarlo en 2 ocasiones y ha terminado enviando a un ministro y a una asesora al Tribunal Constitucional. Ha acabado con el prestigio del CIS,
E incluso el INE ha sido víctima de sus tropelías. ¿Para qué? Para forzar que los datos de la realidad se adapten a su propaganda. Por no hablar de las cifras de paro, con el escandaloso maquillaje de fijos discontinuos que un mes tras otro lleva a cabo la señora Díaz. Por eso, la regeneración institucional va a ser una de las prioridades del futuro Gobierno del Partido Popular, para hacer de nuestra democracia una democracia ejemplar. Porque solo desde el convencimiento de que, acordando con generosidad y sentido de Estado los aspectos nucleares de nuestras instituciones, podremos fortalecer nuestra democracia, sin trágalas ni repartos de cromos, sino buscando los mejores profesionales desde el rigor y la independencia. Porque usted ha pretendido gobernar sin más límites que su propia voluntad caprichosa o su cálculo político o el de sus socios. Y por eso, cuando organismos como el Tribunal Constitucional se pronunciaron en contra de sus proyectos, no dudaron en provocar conflictos institucionales sin precedentes. Cuando el Código Penal se ha interpuesto a su voluntad, entonces se cambió, eso sí, por la vía de urgencia y al margen de cualquier rigor jurídico. Y cuando había sentencias que a usted no le gustaban, entonces el Gobierno utilizó el indulto contra el criterio propio del Tribunal Sentenciador y sin ningún propósito de rectificación por aquellos que habían sido condenados. Lo volveremos a hacer, le dijeron, y usted se sometió y les indultó. Y el problema es que usted prometió en campaña traer a Puigdemont para juzgarle. Y luego lo que hemos visto y hemos sabido es que usted lo que hizo fue enviar mediadores para que volviese e indultarles como al resto. Aunque la nación es mucho más fuerte que todos los estropicios institucionales que usted haya podido perpetrar, las cicatrices que está dejando su forma de gobernar son profundas y al Partido Popular nos tocará coserlas. Señor Sánchez, preside usted el único gobierno de toda Europa occidental que a los violadores y a los pederastas, en lugar de agravarles sus condenas, se las ha rebajado. La ley del solo sí es sí ha sido el monumento al sectarismo ideológico, a la ignorancia jurídica y al atropello de todo sentido de protección a las mujeres y de las víctimas más vulnerables, que son los niños. Su feminismo se ha demostrado falso porque no reaccionó hasta que no vio que las más de 800 reducciones de condena y las 70 excarcelaciones afectaban a sus intereses electorales. Hasta entonces usted no reaccionó, porque la humillación a las víctimas no le ha importado. Por eso nunca ha tenido ni tan siquiera una palabra ni de perdón ni de consuelo por su parte. Tampoco, por cierto, hacia mi grupo parlamentario, que podría haber mostrado usted un mínimo de reconocimiento por habérselo advertido, pero también por haberle prestado nuestros votos para rectificar lo que incluso la mitad de su Gobierno se negaba a realizar. Y ahora vuelve usted a repetir el mismo error con la ley trans y vuelve a reaccionar de la misma manera, con prepotencia y con soberbia. ¿No cree usted que a lo mejor alguna vez el Partido Popular tenemos razón? Los hechos nos avalan. Como se puede ver, son innumerables las causas por las que merece la censura el presidente Sánchez. Pero al no existir una mayoría alternativa a la suya, esta iniciativa no solo está condenada al fracaso, sino que va a generar el efecto contrario. La jornada de ayer fue, en el mejor de los casos, un teatro en el que se ha visibilizado que los discursos de censurantes y censurados son aparentemente opuestos, pero sus objetivos son los mismos. En el peor de los supuestos ha sido un mitin pagado con el dinero de todos los españoles, una utilización de las instituciones de una manera impropia, con la aspiración de sacar un rédito partidista. Exactamente lo mismo que hace el sanchismo constantemente. Lo mismo que cuando cada rueda de prensa del Consejo de Ministros se convierte en un mitin contra Feijóo. Lo mismo que cuando cada sesión de control al Gobierno se convierte en una sesión de control a Feijóo. Lo mismo que cuando cada uno de los ministros convierte sus intervenciones en declaraciones contra Feijóo. Esto hace que haya ya ministras de las que ya no se recuerda cuáles son sus competencias. Así se explica cuál es la situación de la educación y de las administraciones públicas en nuestro país, porque su única competencia es atacar a Feijóo. La actitud de todos los grupos, muy especialmente la del proponente y de Sánchez, es reveladora.
Y si me lo permiten, creo que unos y otros han venido aquí a tomarle el pelo a los españoles. Han tenido más palabras, más críticas y más reproches para el Partido Popular y para el presidente Feijóo que para su adversario político. Y digo que es reveladora porque cuando en una censura se nombra más al líder de la alternativa que al presidente del Gobierno, cuando en cada mitin se habla más de Feijóo que de sus partidos, cuando en cada intervención pretende juzgar lo que hace, lo que no hace, lo que hará o lo que no hará Feijóo, todo ello lo que revela es que ya ven más a Alberto Núñez Feijóo como presidente del Gobierno que a Pedro Sánchez. Y hacen bien porque está ya muy cerca. Señorías, nuestra abstención es congruente. El Partido Popular solo está condicionado por los españoles que han depositado en nosotros su confianza y también por los españoles a los que les espera sumar el proyecto del cambio. Y entendemos que ese amplio espectro social no puede en ningún momento respaldar sus políticas descabelladas, ni tampoco sumarse a una moción extemporánea, a pocos meses de unas elecciones, y además hacerlo con un candidato inadecuado y con un planteamiento vago. Suponemos que el presidente del Gobierno entenderá nuestro razonamiento, porque fue el de su propio partido en aquella moción de junio del 2017. Decidió abstenerse en una moción de censura presentada por el entonces líder de Podemos. Bueno, entonces o ahora, o tal vez ya no, porque ayer parece que se entronizó a Yolanda Díaz. Esta no es nuestra moción, este no es nuestro Gobierno. Cualquier actitud que no fuera la abstención lo que estaría es vulnerando los principios del Partido Popular y, además, abonaría esa política de bloques que nosotros rechazamos en la teoría y también en la práctica. No vamos a participar en una iniciativa derrotada de antemano, cuando lo que esperamos en breve son unas elecciones para que se pronuncie la ciudadanía española. Señor Tamames, yo le doy las gracias por sus aportaciones. Pese a las diferencias, tiene nuestro respeto, tiene mi respeto, y usted lo sabe, y mi afecto personal. Gracias también por su tiempo, porque, como muy bien dijo ayer, el tiempo es sagrado. A todos los demás diputados les digo que, sinceramente, creo que nada de esto debería de haber ocurrido. Los españoles no merecen un espectáculo como este de parte de quienes somos sus representantes públicos. Lo que hemos visto estos días produce una mezcla de tristeza, contrariedad y desazón. En primer lugar, porque el señor Tamames ha sido una decisión suya, efectivamente, pero su currículum, su trayectoria y su papel en la historia democrática de nuestro país no merece ni que se le haya pretendido utilizar de este modo, ni que otros le hayan despreciado, gritado y vilipendiado durante el día de ayer. En segundo lugar, produce lástima el lugar en el que han dejado a esta Cámara. Aquí no se viene a hacer una performance. Aquí no se viene a hacer mítines que aburrirían a Fidel Castro, señor Sánchez. Aquí no se viene a dar recados a Pablo Iglesias, señora Díaz. A este hemiciclo no hemos venido a defendernos a nosotros mismos, sino que venimos a defender a los españoles. Deberían haberlo entendido a tiempo, pero estamos a tiempo, por lo menos, de empezar a hacerlo ahora. En todo caso, y ya termino, este debería de ser el triste epílogo de una etapa política que España está camino de superar. Este espectáculo, que no es propio ni de niños, tiene que acabarse. España necesita que se vuelva a una política seria, sensata y ejercida por adultos para una sociedad adulta. Lo único positivo es que ese momento está llegando. Señor Sánchez, usted sabe perfectamente que se merece esta moción de censura y que serán los españoles los que se la hagan este año con las elecciones. Ahórrenos estos meses agónicos y no prolongue la vida de un Gobierno en descomposición, a pesar de esta tregua de 48 horas que ustedes se han dado. Por una vez, haga algo noble por su país y convoque. Váyase con dignidad, porque usted sabe perfectamente que su tiempo se ha acabado. Salgamos de la España de Pedro Sánchez y oigamos a la España real en las urnas. Muchas gracias. Gracias, señora Gamarra.